Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda jornada, ¿verdad? Sobre aspectos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su enfoque a la economía circular. Pues mi nombre es Nelson Vaquero. También pues me acompaña Rosemary, ¿verdad? Cerón, pues somos del Centro Nacional de Producción Más Limpia y pues estamos encargados pues de desarrollar estos módulos de capacitación en gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, eh, quizás solo para hacer una pequeña retroalimentación. Bienvenidos a los que nos acompañan en por primera vez y que por algún inconveniente pues no pudieron participar en la sesión anterior. Eh, También pues vamos a chequear la agenda, si me permiten un momento, de este día, cuál es el contenido que vamos a desarrollar y siempre la misma dinámica, ¿verdad? Posterior a la finalización de esta jornada, pues se les comparte la presentación y el link de la grabación, pues para que puedan revisar esta información en términos generales. Bien, ahorita estoy revisando. Ahorita les comparto mi pantalla solo para que revisemos la agenda de este día y el contenido que vamos a desarrollar y también un poco mostrarles los resultados de la prueba diagnóstica que realizamos la jornada anterior, ¿verdad? Nada más con el objetivo de tener un mejor panorama de los conceptos, ¿verdad? Eh, Aquí podemos ver este día pues vamos a revisar, eh, bueno, vamos a tener esta primera retroalimentación, luego vamos a hablar un poco sobre las fracciones de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la sesión anterior pues hablamos un poco sobre el proyecto, en qué consistía, un proyecto de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos eh, que se está pues desarrollando. Luego también pues Rosemary les hablaba un poco sobre el concepto de economía circular y cómo pues también se puede vincular a la gestión de los RAE. Este día pues vamos a continuar viendo algunos aspectos técnicos en sí, ya qué son esas fracciones de RAE, es decir, dónde podemos identificar estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y luego también pues es importante conocer algunos marcos regulatorios internacionales, ¿verdad? Específicamente a convenios y protocolos existentes que se están o que tienen que ver con la parte de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y hacer un poco sobre el marco regulatorio nacional. Sin embargo, pues en el módulo 4 se habla un poco más sobre los instrumentos que se están trabajando de cara a este proyecto, pues para poder tener un marco regulatorio solo enfocado a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y esta es la dinámica que tenemos para este día, para que ustedes puedan ver sobre el contenido que vamos a desarrollar. Eh, También mostrarles un poco sobre esta prueba diagnóstica, ¿verdad? Es decir, rápidamente vamos pues de los que estuvieron participando en la sesión anterior, pues aquí tengo las respuestas que nos dieron, ¿verdad? Eh, digamos que aquí podemos ver esta prueba somera para conocer un poco sobre qué tanto ustedes saben sobre los RAE en términos generales. Aquí pues podíamos observar eh, que un buen porcentaje, más de la mitad, pues no conocía el significado de las siglas RAE, que es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También pues que se les preguntaba, ¿podría identificar residuos de aparato eléctrico de otro tipo o de residuos domésticos? El 75% nos dijo que sí, un 25% nos dijo que no. También es importante conocerlo. Conoce qué fracciones existen en la composición de residuos de aparatos eléctricos que pueden ser reciclados, disminuyendo así su impacto, ¿verdad?, a la salud y al medio ambiente. Un 66.7% de los que nos contestaron la prueba diagnóstica dijo que sí conocía y un 33.3% nos dijo que no. Importante porque dentro de los RAI, por eso es importante la presentación que este día
se va a hablar sobre fracciones o composiciones de los RAE, porque ahí podemos pues, saber que hay una serie de materiales que pueden ser aprovechables, pero hay otros que con el afán de querer aprovechar los metales preciosos o básicos que podemos encontrar pues, en el proceso de manipulación, podemos toparnos con materiales peligrosos, ¿verdad? Que eso puede provocar pues, un impacto a la salud y al medio ambiente. Que obviamente pues en la jornada 3 vamos a hablar sobre los impactos a la salud. Pues preguntamos cómo se clasifican los RAE según sus requerimientos en un proceso de reciclaje. Aquí que prácticamente el 90% nos dijo, 91% que no conocían cómo se clasificaban y un 8.3% nos dijo que sí, interesante, y este es un poco el objetivo también de fortalecer mediante estos procesos de capacitación, pues el proceso de clasificación adecuada de los RAE y cuáles pueden reciclarse o no. Luego, interesante esta, ¿verdad? Conocen puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del Salvador. El 100% nos dijo que no. También eso es algo que con el proyecto estamos pues estamos analizando, y estamos fomentando el tema de que se conozca una vez qué tipo de RAE se están generando, donde la población, las empresas, las alcaldías, las entidades públicas o la empresa privada pues tenga contactos pues para poder desarrollar o para poder de alguna forma disponer ante una empresa gestora, que cuando veamos los aspectos técnicos de los RAE, que es en la próxima jornada, cómo se está clasificando y quiénes son las empresas encargadas de esto, pues ustedes puedan tener más información. Luego preguntábamos cómo se dispone de los RAE, ¿verdad? Cómo se dispone de los RAE que se están generando. Pues la mayoría nos contestó que por el momento los mantienen almacenados, o sea, quieras o no, eso es una buena, digo yo, indicación, porque usualmente lo primero que uno piensa pues es desecharlos precisamente con las municipalidades, ¿verdad? Y obviamente ellos, pues este no es un tipo de desecho común, ¿verdad? De hecho, por su composición, que ahora vamos a ver, hay una fracción que puede ser reutilizada, pero realmente existen desechos peligrosos, y como ustedes van a ver en los convenios internacionales que Rosemary les va a dar este día sobre el convenio de Basilea o algunos otros convenios, se van a dar cuenta también que son desechos especiales y peligrosos, ¿verdad? Luego un 33.3% pues habla de que digamos los desecha con los residuos comunes, es decir, al final llegan a las municipalidades, y de aquí también la importancia porque nosotros también estamos buscando que a través de las municipalidades se puedan realizar algún tipo de alianzas para poder motivar a la población en general y buscar mecanismos adecuados para poder recolectar de forma segregada este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Luego busca la recolección por parte de un distribuidor y en espera de eventos e iniciativas privadas para reciclarlo, que es el último, ¿ve? Que son como los reciclatones que se están fomentando con el Ministerio de Ambiente y que de alguna manera pues ayudan a que estos residuos sean entregados a empresas que están autorizadas por el Ministerio para poder darles una disposición final. Otra pregunta pues que teníamos dentro de la prueba diagnóstica: ¿es consciente de la existencia de fracciones potencialmente peligrosas para la salud y medio ambiente en la composición de los RAE? Pues el 100% nos dice que sí. Ahora vamos a ver un poco qué fracciones son, ¿verdad? Es decir, podemos saber de que existen algún tipo de materiales peligrosos, pero quizás no tenemos qué tipo de materiales, y ahorita con la presentación que Rosemary le va a dar, pues va a detallar un poco en este tema. Veamos otra. ¿Conoce cuáles podrían ser los efectos a la salud por un mal manejo de los residuos? Pues el 66.7% nos indica que sí, 33.3% nos indica que no, y eso también es bueno, que una gran cantidad pues conozcan, y a los que no conocen, pues obviamente en esta jornada de capacitación nuestro objetivo principal es precisamente poderles fortalecer en estos temas, ¿verdad? En su opinión, quién debería ser el responsable de asegurar la recogida y correcta disposición de los RAE?
Aquí este es un tema de mucho debate, ¿verdad? Porque, bueno, aquí todo, 75% nos está indicando que todos los actores, ¿verdad? Y un 25% habla del productor o el distribuidor. Nosotros no tenemos productores, pero sí importadores, y los importadores de aparatos eléctricos y electrónicos que potencialmente estos se van a convertir en RAE. Hay mucho debate sobre esto porque obviamente la mayoría pues nos dice que sí, que todos tenemos que tener algún tipo de responsabilidad, y por eso se está trabajando en un instrumento normativo, en este caso en un reglamento específico para RAE, y donde ahí pues hay un poco de responsabilidades para cada uno, ¿verdad?, de los actores. De los residuos de aparatos que disponen en puntos de recolección y tren de aseo, ¿cuál es su destino final? ¿Sabe cuál es su destino final? Pues el 83.3% nos dice que no, y el 16.7% nos dice que sí. Aquí quizás, obviamente, al hablar de tren de aseo, pues se compete al tema de las municipalidades, y aquí quizás cuando ya termine este video quisiera escuchar un poco la opinión de las municipalidades en cuanto a cuando reciben el RAE, qué es lo que están haciendo con él o cómo se está disponiendo como para poder evaluar y ver en qué se les puede apoyar en esta gestión, ¿verdad? Entonces también es importante porque aquí pues la mayoría, digamos, piensa que solo se entrega, o sea, que no debe ser solo mi función como consumidores, yo se le entrego a la municipalidad y ahí termina mi responsabilidad, sino más bien también saber qué está haciendo la municipalidad en el caso que se le entregue a ellos. Si se le entrega pues a un gestor, que es el que está autorizado, pues también saber un poco qué es lo que está haciendo con él, y ese es el objetivo de la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su primera opción cuando un aparato eléctrico y electrónico se arruina en el hogar? Pues el 75% dice que arreglarlo, lo cual me parece lógico, ¿verdad? Y un 25% es comprarlo, ¿verdad? Estamos programados bajo el concepto de obsolescencia programada, que lo vamos a ver en las dos sesiones que nos quedan, las siguientes. Estamos programados para eso, ¿verdad? Que usualmente nuestra mentalidad es cuando se nos arruina algo, no pensamos primero en repararlo, digamos algunos, porque dicen, no, me va a salir más caro o igual que comprar uno, ¿no? Entonces nos vamos hacia la búsqueda de comprar un nuevo aparato. Pero la verdad, uno de los conceptos que debemos de superar es precisamente tratar de quitarnos esa obsolescencia programada y tratar de alargar la vida útil de los aparatos lo más que se pueda. En algún momento pues va a haber que desecharlo, pero la idea pues es que sea es buscar en alargar pues la vida útil del aparato. Bien, esos eran pues básicamente los resultados que teníamos de la prueba diagnóstica. Bienvenidos pues a los que se han venido, a los que se han incorporado, ¿verdad? Y bueno, quizás tal vez escuchar un poco, sí me gustaría escuchar un poco sobre estos resultados. En el caso de las alcaldías, digámoslo así, con la pregunta puntual que realizaba, no sé si alguien quisiera compartir, ¿verdad? Es decir, ¿qué están haciendo con los RAE que les están llegando, por ejemplo, con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Pues, obviamente el objetivo aquí es tratar de buscar algunas soluciones un poco más factibles desde el punto de vista técnico y ambiental en cuanto a la disposición de los mismos. Entonces me gustaría quizás escuchar a alguien de alguna alcaldía que nos pueda comentar un poco su experiencia con respecto a este tema de los RAE. ¿Alguien que quiera comentar? Sin miedo, ¿verdad? Y con toda confianza. ¿Sí? ¿Nadie? ¿No? Vamos, la idea pues obviamente no es solo que nos escuchen hablar a nosotros, sino que también podamos compartir experiencias en cuanto a este tema, pues porque al final sí es importante también
que podamos a partir del compartir estas experiencias, que podamos en realidad pues generar más conocimiento y sobre todo pues replicar las experiencias que de repente alguna alcaldía pueda tener con respecto a este tema de la gestión de los RAE. Alguien me puede decir, no, mire, nosotros pues no estamos haciendo absolutamente nada y está bien, pues aquí el objetivo tratar es de ver qué se puede mejorar. ¿Nadie quiere compartir? Estoy siguiendo un poco los resultados del cuestionario, ¿verdad? Es decir, hablan, una de las preguntas que se planteaba decía, eh, ¿cuál es de los residuos o de los RAE que disponen en puntos de recolección o tren de aseo, que aquí está más enfocado en la alcaldía, sabe cuál es su destino final? ¿Nadie? Vamos a ver. Veamos esta de acá. ¿Están conscientes cuáles son los peligros a la salud y medio ambiente de la composición de los RAE? ¿Qué es lo que podemos encontrar en un RAE? Todos me contestaron que sí sabían cuáles eran los efectos a la salud y medio ambiente. Primero les preguntaría, ¿cuál creen ustedes que es lo que podemos encontrar en un residuo de aparato eléctrico y electrónico, de fracción o composición? Y segundo, ¿cuál creen que es el impacto a la salud y medio ambiente? Sí, Hilda, por favor, gracias. Buenos días. Yo Buenos días. debo ser de ese pequeño porcentaje que respondió que no sabe exactamente qué hay en los RAE, solo sé que debe haber algo muy malo. Debo aclarar que no trabajo para una municipalidad, entonces Ah, tal vez mi visión es un poco diferente, más como usuaria. ok, Entonces, pero sí me imagino que en ellos hay muchos metales pesados quizás, que al correcto. combinarse con las aguas, con otra Ujú, basura, genera mucha más contaminación. Em, correcto. Mi experiencia no ha sido en este tipo de residuos, entonces por eso es que me interesó mucho este seminario. Ok, Y, me llama mucho la atención el, cómo se hace ese reciclaje de este tipo de residuos que generan estos aparatos electrónicos y eléctricos, ujú, porque además de ser residuos como bien especiales, deben ser difíciles de recuperar o, claro, caros de recuperar. Entonces, sí es un mercado difícil, pero muy importante. ok, Eso perfecto. sería mi punto de vista. Excelente, muchas gracias, Hilda, y gracias por romper el hielo. Vemos por acá a Oscar, que tiene levantada la mano, por favor. Quizás solamente agregando a lo que Hilda mencionó, creo que también los componentes plásticos que contienen todos estos aparatos se termina con el paso del tiempo eh, como si transformando en el famoso microplástico que ahora tenemos incluso en los peces y en el agua que Claro, tomamos prácticamente. excelente. Gracias, Oscar, también por su comentario, definitivamente. Sí hay materiales peligrosos, ¿verdad? También la manipulación de los mismos, como vamos a ver, pues hay fracciones de ciertos materiales que son recuperables y aprovechables. Ahí hay oro, hay plata, otra serie de metales preciosos o metales básicos que tienen un valor en el mercado, pero que en ese proceso de recuperación, pues en su manipulación, las personas que lo manipulan pues lo hacen de una manera inadecuada, pues obviamente no vamos a ir a profundizando en los restantes módulos que vamos a desarrollar. Interesante pues lo que mencionaba Oscar también es la parte de los plásticos, es decir, él se fue a la parte de los microplásticos que de alguna manera terminan pues hasta acumulados en nuestros organismos cuando llegan a los peces y todo.
pero también allí hay una fracción de plástico que no puede ser aprovechable, y eso se le conoce como un plástico retardante de llama. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen un plástico que tiene un retardante de llama, que son, porque como son sometidos a ciertas temperaturas, tienen que soportar las computadoras, por ejemplo, cuando se calientan, ¿verdad? No puede ser un plástico común, entonces se le coloca una capa de retardante de llama, que ese pues también es un plástico que no se puede aprovechar. Entonces hay que saber separar un poco sobre el plástico que no tiene retardante de llama y el que sí lo tiene, y a ese darle una disposición final, porque de lo contrario pues se vuelve todavía un poco más compleja la disposición final de los mismos. Entonces, esos son los conceptos que vamos a ir pues viendo, ¿verdad? A lo largo de estas 3 jornadas que nos van quedando, pero que tal vez ustedes no los conocían y que sabían que hay un plástico, pero que también ese plástico tiene un tema de retardante de llama que hay que considerar, y que no se puede aprovechar ese plástico, sino que se le tiene que dar una disposición final. Bien, bueno, yo creería que con esto, pues, gracias en este caso, pues a Hilda y a Oscar, yo motivarles al resto, ¿verdad? A que participemos, a que generemos debate, a que generemos cualquier duda o consulta que se pueda dar, y a partir de ahí, pues, podamos generar, pues, este debate y este conocimiento, y compartir, pues, todo lo que desde las experiencias, desde cada uno de nuestros puntos de vista podemos dar. De mi parte, pues aquí me quedo. Igual yo doy seguimiento, dejo a Rosemary, que es la que se va a encargar de dar estas presentaciones. De igual forma, yo les voy a compartir la lista de asistencia, pedirles por favor que la puedan completar, porque es muy importante nuestro registro de proceso de asistencia. Yo ya en el transcurso de que Rosemary esté dando su presentación, pues les voy a compartir el link para que ustedes me completen, igual que en la primera sesión, pues la lista de asistencia a través de un Google Form. Cualquier cosa, pues estoy a la orden, así que ahí pues también a través del chat nos podemos estar comunicando. Bueno, ya no te quito tiempo, Rose, así que pues puedes iniciar. Bueno, gracias Nelson, y bueno, buenos días a todos, ¿verdad? No los había saludado a los participantes. El día de ahora vamos a desarrollar 2 temáticas principales. La primera, pues vamos a hablar sobre las generalidades de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y específicamente las fracciones contenidas, y vamos a hablar un poco sobre, ya que bueno, ya visualizamos cuáles son estas fracciones contenidas, cuál sería la gestión integral o el concepto de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y acá vamos a tocar también un tema importante sobre la responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? Pero bien, iniciando ya de lleno, es importante, vamos a comenzar hablando, como les mencioné, sobre las fracciones específicas de RAE. Es importante saber identificar que dentro de un RAE pues se encuentran diferentes componentes, los cuales pueden tener más de una fracción. En este caso podemos observar en el ejemplo, en el esquema, que tenemos pues el residuo aparato eléctrico y electrónico. En la sesión anterior hablábamos de qué definíamos como residuo aparato eléctrico y electrónico, qué componentes entraban, y veíamos que realmente entra una gran gama de productos, ¿verdad? Gran gama de equipos, etcétera. Entonces, en ese punto sabemos que el residuo aparato eléctrico y electrónico va a tener diferentes componentes, y los componentes pueden tener diferentes fracciones. Y ya la fracción en sí, como vamos a ver más adelante, pues puede tener diferentes elementos que pueden ser recuperables de valor, pero pueden ser también tóxicos, ¿verdad? Entonces ahí en el ejemplo tenemos pues la fracción, en este caso, bueno, el residuo de aparato eléctrico y electrónico podría ser tanto un ordenador móvil personal o un ordenador de tipo escritorio, ¿verdad? Ese sería el RAE. El componente en este caso pues sería el disco duro, y la fracción específica sería el elemento, así como ejemplo, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de fracciones, de componentes, de elementos, etcétera. Entonces es importante conocer cómo se desglosan pues, las diferentes partes de un RAE, ¿verdad? De manera general. Bueno, pero bien, ¿qué tipo de fracciones específicas entonces de manera general vamos a poder encontrar dentro de un RAE?
sí, recordemos de todos los tipos de RAE que hablábamos la sesión anterior. Hablábamos de aparatos de intercambio de calor, como refrigeradoras, aires acondicionados, hablábamos de televisores, hablábamos de ordenadores, hablábamos también de equipos pequeños como aspiradoras, microondas, todo el tipo de residuo de aparato eléctrico que luego se convierte en residuo que podamos imaginar, ¿verdad? Entonces, de todos esos tipos de residuos, podemos encontrar en cada uno de ellos este tipo de fracciones. Podemos encontrar metales, y creo que es uno de los que pues se identifica de mayor forma o de forma más sencilla. Pues la mayoría de, por ejemplo, de los aparatos que son de gran tamaño, se nota que tienen metal, ¿verdad? Pero ya una fracción más específica, y que como vamos a ver más adelante es la de mayor valor, es la tarjeta de circuito impreso, o la que también se le denomina tarjeta madre, o la que también se le denomina PCB, ¿verdad? Esta tarjeta de circuito impreso, pues, la tienen todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues es la que da los diferentes conexiones, y, bueno, es la encargada principal de darle funcionalidad al aparato, ¿no? Entonces, la tiene cualquier residuo de este tipo. Luego tenemos la parte de plástico, que como muy bien lo mencionaba el compañero Oscar, en este caso, es una fracción que también se genera importante, y que parte de ella, como lo mencionaba Nelson, se puede recuperar, pero parte no. Y vamos a ver qué es lo complicado de su reciclaje, y por qué es tan difícil muchas veces identificar si es un plástico que puede llegar a ser reciclable o no. Luego, si se recuerdan, también hablábamos que no solo eran los aparatos que funcionaban a partir de electricidad, sino que también los aparatos que funcionaban a partir de pilas. Y bueno, entonces una de las fracciones específicas que podemos encontrar dentro de estos residuos, pues, son las pilas, ¿verdad? O también los condensadores por PCB, que esos eran condensadores antiguos que se colocaban dentro de diferentes tableros, y que anteriormente pues se fabricaban, ¿verdad? Y que ahora pues está en teoría prohibido su fabricación, y pues se está avanzando hacia otro tipo de condensadores. Luego tenemos fracciones mixtas. Acá podemos encontrar cables, podemos encontrar pues diferentes fracciones que no se pueden clasificar dentro de las otras, ¿verdad? Pero principalmente pues los cables. Aquí podemos encontrar en esta fracción mixta pues los cables. Luego tenemos otro tipo de fracción, y que es muy importante, que también la vamos a retomar, son los tubos de rayos catódicos, los famosos pantallas TRC. Y pues estos, aunque ya están en desuso, pues realmente su disposición también es muy difícil. Ya vamos a visualizar por qué. Luego tenemos las pantallas de cristal, son todos los componentes de pantalla que tenemos en nuestros ordenadores o en nuestros celulares, etc. Y también tenemos contenido de materiales críticos y materiales preciosos, ¿verdad? Aquí entran oro, plata, platino, bueno, un sinfín de materiales que también vamos a retomar más adelante. Y por otro lado tenemos las fracciones específicas de las lámparas, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lámparas. Aquí entran lámparas fluorescentes, lámparas incandescentes, lámparas de vapor de sodio, y entran pues también las lámparas que ahora es la tecnología más reciente, la tecnología LED. Pero bien, estas fracciones específicas se clasifican de esta forma porque permiten pues darle el tratamiento o la gestión de acorde a funciones similares, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos metales, podemos darle un reciclaje en metal. Por ejemplo, podemos obtener las tarjetas de circuito impreso, las recolectamos, y hay refinerías que pueden pues darle una gestión adecuada y poder obtener sus elementos valiosos, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ir viendo algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Porque son varios, pero algunas de estas fracciones específicas, y cuáles son el contenido peligroso, ¿verdad? Pero también las de valor. Bien, entonces, bueno, entonces de estas fracciones, ¿qué tipo de sustancias tóxicas podemos identificar en algunas de ellas? Por ejemplo, en las tarjetas de circuito impreso podemos encontrar compuestos con bromo, los famosos
retardantes de llama, ¿verdad? Que contienen un refuerzo con bromo que pues permite que el material pues soporte altas temperaturas. Esa es su funcionalidad, ¿verdad? Pero es al momento de gestionarlo de inadecuada forma, pues es peligroso, ¿verdad? Vamos a ver por qué también. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, plomo, berilio, mercurio en los condensadores de los que contienen policlorofenilos, los que les comentaba, los PCB, y también algunos tipos de condensadores electrolíticos que contengan algunas sustancias de riesgo. Acá podemos encontrar pues el PCB y otras sustancias. Plásticos que contengan materiales pirorretardantes, bromados, pues acá tenemos el famoso BFR, cadmio, plomo. Las pantallas, pues el problema con las pantallas es que el cristal líquido en sí también es una sustancia tóxica. En los tubos de rayos catódicos podemos encontrar bromo, cadmio, litio. En las pilas, mercurio, cadmio, litio. Y en los cartuchos de tóner, por ejemplo, que es, si se recuerdan, hablábamos que el residuo no solo es el aparato en sí, sino que pues también sus consumibles, ¿verdad? Y la periferia del aparato también es considerado como residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces, en este caso, yo se los mencionaba en la sesión anterior, también pues incluían los cartuchos de tóner, ¿verdad? Y acá, pues, algunas sustancias tóxicas contenidas en ellas pueden ser de sol, estireno, pero también la presencia de compuestos orgánicos volátiles. Luego tenemos las lámparas de descarga de gas, que principalmente tienen mercurio, y cables eléctricos exteriores, que sobre todo, si bien es cierto, pues el cobre es contenido en estos cables es muy recuperable. Sin embargo, el recubrimiento, que es un plástico que obviamente necesita, pues, someterse a altas temperaturas, pues tiene un recubrimiento o tiene un reforzamiento con BFR, ¿verdad? Los plásticos contenido de plomo. Bueno, vamos a mencionar o hablar de algunos en forma específica, sobre todo los que tienen mayor potencial de toxicidad, ¿verdad? Y también los que tienen, y vamos a mencionar también las PCB, porque son las que tienen mayor potencial en su valor, ¿verdad?, económico. Vamos a hablar de cada una de ellos. Comenzando por los tubos de rayos catódicos. Bueno, estos eran los que anteriormente nosotros veíamos en nuestras casas, aquellos televisores con un gran espacio atrás, ¿verdad?, que ocupaban, pues estos funcionaban a base de tubos de rayos catódicos. Y pues estas en su momento quedaron obsoletas porque surgieron las famosas pantallas de cristal LCD y las plasma. Todo el mundo pues quería una nueva pantalla plasma delgada sin ese gran espacio que ocupaba. Entonces, pues esto, aunque ya está prácticamente obsoleto o en desuso, sin embargo existe un gran número de residuos de este tipo, un punto específico que de 1996 a 2009 aumentó de 15 a 20 billones de estas unidades. Y el problema específico sobre esa fracción específica es que es muy difícil encontrar una empresa que pueda darle una disposición adecuada, ¿verdad? Que le pueda dar un reciclaje o por lo menos que sea una disposición segura, ¿verdad? Y en este punto, pues hasta junio de 2020 en Europa pues existe únicamente una empresa que puede tratar específicamente este tipo de fracción, ¿verdad? Bien. Luego tenemos la otra fracción, la tarjeta de madre, la PCB o en sus siglas en inglés, PWB. Pues esta en específico representa la fracción más valiosa y de hecho es a la que los gestores informales, los llamados chatarreros, ¿verdad?, van pues por ella, porque contienen varios metales básicos, pero también preciosos y especiales. Sin embargo, estas no es que acá en el país se puedan recuperar, sino que únicamente bueno, eso lo vamos a retomar ya en las sesiones próximas, que cómo es creo que Hilda preguntaba sobre cómo es el proceso de reciclaje, ¿verdad? Pero acá en el país, pues únicamente se hacen ciertos tipos de
de actividades de gestión, y una de ellas pues es el desensamblaje, ¿verdad? En otros países pues existen refinerías especializadas donde pues pueden recuperar estos elementos de valor, ¿verdad? En estas tarjetas madres. Entonces acá en el país, la actividad de gestión que normalmente realizan estos chatarreros, pues es la extracción de estas tarjetas madres como tal, ¿verdad? Porque es el componente más valioso. Y pues ahí cuando se hable de las malas prácticas, Nelson les va a comentar cuáles pues son las malas prácticas aplicables, sobre todo para extraer esta fracción de valor, ¿verdad? Sin embargo, como la mayoría de las fracciones contenidas en ese tipo de residuos, pues también contienen varias sustancias tóxicas como metales pesados o retardantes de llama, como lo veíamos en el cuadro inicial, ¿verdad? Pero acá para ponerles un ejemplo de la concentración de metales valiosos en los PCB de diferentes equipos. En el caso, por ejemplo, de las PCB en los equipos de audio y video, por cada tonelada de plata nosotros podemos obtener hasta 674 gramos por cada tonelada de PCB nosotros podemos obtener hasta 674 gramos de plata, 31 gramos de oro. Si se fijan en el equipo o el tipo de aparato que contiene pues mayor cantidad de este tipo de componentes preciosos, son los equipos móviles pequeños o los equipos de IT pequeños, las ordenadoras y nuestros teléfonos. Por ejemplo, por cada tonelada podemos encontrar hasta 5.540 gramos o de plata, 980 gramos de oro y 285 gramos de paladio y 7 gramos de platino. Bueno, y más adelante vamos a ver también esa comparación, ¿verdad?, entre la minería pues tradicional y la minería urbana, que es la que se encarga pues de extraer este tipo de componentes en esas fracciones. Bueno, para el caso de la batería, sabemos que pues, la mayoría de pequeños equipos informáticos de telecomunicaciones pues requieren una batería. Y también son requeridos en pequeños equipos como calculadoras, juguetes y etcétera, en nuestras lámparas. Pues, como lo hablábamos anteriormente, hay una gran cantidad de aparatos que son a base de batería. Y el problema es que muchas de ellas, bueno, anteriormente la mayoría contenía mercurio. Ya se está procurando migrar de baterías con alto contenido de mercurio a baterías que tengan menos o inclusive ya no se utilizan. Pero, para darles un dato, en el año 2006, el mercurio que se encontraba en las baterías se estimaba que era alrededor del 90% de todo el mercurio que se destinaba a este tipo de aparatos. Es decir, la mayoría de mercurio que podemos encontrar en los aparatos eléctricos y electrónicos, pues se encuentra en la batería. Y para el año 2020 se proyecta que la producción debería llegar, es decir, el año 2020, se proyectaba que debería llegar por lo menos a las 330.000 toneladas de batería. Bien, otra fracción de la que ya mencionamos algunas cosas son los plásticos, como lo explicaba Nelson y como yo se los explicaba también. El problema específico de los plásticos es que son reforzados muchas veces con retardantes de llama bromados. Actualmente, por ejemplo, en países europeos tienen iniciativas muy fuertes en las cuales están pues prohibiendo el uso de retardantes de llama bromados en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Y sobre todo porque la problemática radica en que para ya en el final de la vida del aparato, para poder recuperar ese plástico, es muy complicado su identificación como tal, es decir, poder identificar si el plástico contiene o no un retardante de llama abrumado. Eso también se va a ver en la parte de aspectos técnicos de la gestión.
pero bueno, en su momento se va a ver de forma más detallada, ¿verdad? Pero el punto principal es que es muy complicado saber identificar de forma práctica ya cuando los gestores están haciendo pues su actividad de desensamblaje y decir separación, pues es muy complicado identificar si un plástico no pues tiene o no pues retardante de llama. Y esto lo que ocasiona potenciales peligros, por ejemplo, si se clasifica un plástico como reciclable y realmente no lo es, dependiendo del rubro al que vaya a parar el plástico, puede llegar a contaminar una gran cantidad de productos, ¿verdad? Entonces, que se fabrican con plástico reciclado, ¿verdad? Entonces, actualmente es muy complicado. Y también otra de las problemáticas asociadas a estos es que si se calientan a temperaturas menores de los 300 grados, el problema es que por su contenido de retardante de llama bromado, pues ocasiona la formación de dioxinas, furanos, bromados, que realmente son altamente tóxicos, obviamente para las personas que están en contacto de ellos. Entonces, bueno, cuando se realiza, por ejemplo, la quema de un cable, por ejemplo, que ya vimos que tiene retardante de llama bromado, para obtener su cobre, cuando el gestor realiza esta mala práctica, pues uno de los peligros no es tanto, bueno, es para los dos, ¿verdad? Tanto para la salud humana como para pues, el medio ambiente, ¿verdad? Por la formación de furanos bromados, que son altamente tóxicos, dioxinas y furanos bromados. Es por eso que la disposición final, una de las disposiciones finales pues que se busca de estos plásticos, que contienen estos plásticos bromados, pues es la quema en hornos que pues sobrepasen esas temperaturas, ¿verdad? Entonces, bueno, una de ellas es los hornos la práctica, los hornos cementeros, ¿verdad? Pero eso es también otra charla que vamos a tener. Bien. ¿Dónde podemos encontrar mayormente este tipo de plásticos? Pues en componentes como nuestros celulares y nuestros televisores y nuestros portátiles también. Bien, luego tenemos las fracciones de lámpara de descarga, y estas fracciones y estas lámparas en específicas son las que generalmente podemos encontrar como luminaria exterior, ¿verdad? Por su alta luminosidad, son bastante potentes en cuestión de luminosidad, entonces se ocupa para iluminación exterior, ¿verdad? El problema con estas lámparas de descarga es que contienen gas de mercurio mezclado con gas inerte, generalmente neón o argón, en el interior del tubo de descarga. Sin embargo, el problema es que a comparación de nuestro foco, que los de mayor uso, los focos fluorescentes, los que tenemos en nuestra casa, tienen hasta 30 veces más de contenido de mercurio que uno fluorescente, ¿verdad? Entonces, realmente son fracciones de cuidado, ¿verdad? Y sobre todo porque, por ejemplo, si un pequeño foco de estos pues va a parar a un río, puede contaminar hasta 20,000 litros de agua por el alto contenido de mercurio. Bueno, para el caso de los cables, otra fracción específica, pues como se los mencionaba, el valor importante del cable es que el cobre es fácilmente incorporado en el mercado, y eso también pues, lo podemos ver, que muchas veces se roban cables, se roban pues, aspectos que están relacionados con el cobre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil incorporarlo en el mercado. Sin embargo, como se los mencionaba, el material plástico que recubre generalmente a los cables, puede incorporar aditivos peligrosos, no solo los bromados, sino que, por ejemplo, los aditivos como policloruro de vinilo, ftalatos de bajo peso molecular y metales pesados, como compuestos de plomo y cadmio utilizados como estabilizadores. Bien, entonces, como ya vimos, ¿qué fracciones podemos encontrar? Hablamos específicamente, describimos algunos en forma específica. Entonces, podemos ver que de forma general cómo está compuesto un radio. Y estos son ejemplos
de estudios que se han realizado. Yo se los presento este día, ¿verdad? Este caso específico de un ordenador de sobremesa, que pesa en promedio 21 kilogramos, pues en este caso podemos encontrar de todas las fracciones que veíamos anterior, podemos encontrar 11.2 kilogramos de metales como hierro, como cobre, como aluminio, etcétera, 40 kilogramos de vidrio, 4.2 kilogramos de plástico, y ahí hay diferentes mezclas de plástico, ¿verdad? Pueden haber tanto plásticos normales como plásticos con retardantes de hierro. Y hasta 100 partes por millón de materiales preciosos. Ese es el caso de ordenadores sobre mesa, ¿verdad? Y acá hace la comparación con 48 ordenadores de mesa, pues podrían llegar a pesar 1 tonelada, pues podemos hasta extraer metales de vidrio y así de diferente forma para los diferentes tipos de residuos, para el caso de impresoras y para el caso de los móviles. Que en el caso de los móviles podemos presentar también esta otra infografía donde es más específica en el porcentaje de los componentes que podemos encontrar, ¿verdad? Acá ya no es tanto por fracción como en el caso anterior, sino que ya específicamente por componentes. Claro, esto va a depender, bueno, es muy variable con respecto al modelo del celular o el año del celular, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, de forma ilustrativa, pues es un ejemplo bastante válido, ¿verdad? Acá podemos encontrar metales, por ejemplo, como aluminio, cobre, hierro, siempre, plata, oro, paladio, vidrio, plástico. Si se fijan, el plástico también es uno de los que en mayor volumen se encuentra en este tipo de residuos, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, acá el 45% en el celular puede llegar a ser de plástico, y si acá, por ejemplo, casi que un 20% puede llegar a ser también del ordenador de sobremesa plástico, ¿verdad? Entonces realmente el plástico lo podemos encontrar en gran cantidad en este tipo de residuos, ¿verdad? Y bueno, también podemos ver que contiene otro tipo de metales que pueden ser valiosos como litio, cobalto, níquel, y también metales peligrosos como el plomo, ¿verdad? Y bueno, puede estar compuesto en celular. Esta es la imagen que les mencionaba sobre que hace una similitud entre la minería pues, tradicional, la minería subterránea, y el reciclaje de desechos, que es el que se denomina minería urbana. Parte de la minería urbana pues, es lo que podemos reciclar del contenido de los radios. Y pues acá hace la similitud que con 1 tonelada de teléfonos móviles viejos, pues se puede llegar hasta obtener entre 50 a 150 kilogramos de cobre, 500 a 700 gramos de plata y de 150 a 400 gramos de oro. Si se recuerdan, pues como vemos, los móviles pues son los que de mayor valor, ¿verdad? Que contienen muchas veces, como también lo veíamos en la parte de las PCB, pues contienen mayor cantidad de metales preciosos, ¿verdad? Y esto pues generalmente es porque los metales preciosos son buenos conductores de electricidad, ¿verdad? Entonces generalmente pues entre más precioso sea el metal, pues tiene una mejor conductividad. Entonces, como vemos, de 10 kilogramos de móviles usados, pues podemos obtener un anillo de oro. Para el caso, si hacemos la similitud con la minería tradicional, la minería subterránea, de 1 tonelada de roca con mineral de oro, pues podemos encontrar o podemos extraer nada más 3.7 kilogramos de cobre, 4.2 gramos de plata y 0.2 gramos de oro. Es decir, necesitaríamos, en comparación de la minería urbana, pues necesitaríamos 10 toneladas de roca proveniente de minería para obtener un anillo de oro. Y lo relacionado a esto es que sabemos que la minería subterránea pues siempre tiene un alto impacto al medio ambiente y también tiene un componente social
bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, realmente hay una oportunidad de negocio en este tipo de acciones, de tratar de reciclar, y aparte de ello, pues, la disminución del impacto ambiental que se le podría llegar, que podría llegarse a alcanzar por estar retirando todo este tipo de residuos del medio ambiente, ¿verdad? De estarlos retirando de nuestros botaderos, de estarlos retirando de nuestras casas, por ejemplo, etc. Bien, entonces ya vimos, pues, las diferentes fracciones y ejemplos de composición de un RAE, pero ahora vamos a hablar ya en materia de qué podemos hacer o a qué vamos a entender por gestión integral de RAE. Y en este caso específico, pues debemos de comprender que la gestión de RAE no solo es el reciclaje como tal, ¿verdad? O darle una exposición final, sino que realmente debe de existir un conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, comenzando por las acciones regulatorias, ¿verdad? Que exista un marco regulatorio que brinde las herramientas para poder aplicar la gestión integral de RAE, pero también operativas, que existan gestores formales, que existan gestores que estén capacitados y que se disminuyan las malas prácticas, ¿verdad? Financieras, del tipo que se procuren las condiciones adecuadas para poder incentivar este tipo de negocio, ¿verdad? Que realmente existan las condiciones financieras adecuadas. Administrativas, que exista también todo un mecanismo de gestión integral, pero también de la parte educativa. Es por eso que cuando les presentaba el proyecto de RAE, básicamente es esto, ¿verdad? Procura la mayoría de estas acciones, porque el objetivo principal del proyecto, pues, es instaurar un mecanismo de una adecuada gestión o la gestión integral de los RAE. Bueno, tiene el componente educativo, es muy importante que pues se vaya introduciendo tanto a nivel básico, pero también a nivel universitario, con la introducción de la temática en la currícula, o también pues el caso de la realización de investigaciones. Bueno, planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de un residuo desde su generación hasta su valorización y disposición final. Entonces, como vemos, pues la gestión de RAE, pues no solo, la gestión integral de RAE no solo pues es responsabilidad de un solo actor, sino que pues aquí podemos ir observando que en cada una de estas actividades, que son varias, el conjunto de ellas, pues, podemos identificar diferentes actores clave, que ya lo vamos a ver también más adelante. Pero entonces surge una palabra clave acá, que es la responsabilidad extendida del productor, y vamos a ver de qué se trata. Vamos a entender responsabilidad extendida del productor como una estrategia de protección ambiental protectiva. Aquí no era protectiva, era preventiva, perdón. Estrategia de protección ambiental preventiva, es decir, procura la prevención de la contaminación. ¿Cuáles son sus características? Pues la responsabilidad extendida del productor se trata de un instrumento económico de gestión de residuos, y también que existe una obligación hacia los productores de ciertos artículos. Aquí específicamente, si hablamos de RAE, pues de los productores de RAE, para organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que se colocan en el mercado. Es decir, Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, yo creo que Rosemary ha tenido problemas ahorita con el audio. Vamos a esperar
unos minutillos, porque sí se quedó como congelada. Bueno, está bien. Bueno, gracias. Sí, bueno, ya se va a incorporar en lo que, a ver, Rosemary se incorpora. Ya en el chat les dejé el link para la asistencia. Si por favor pues me lo pueden completar, ¿verdad? Ahí pues es un Google Form, igual que la vez pasada, y para los que nos acompañan esta primera vez, pues ahí en el chat de la llamada pues tenemos un link donde ingresan y ahí pues se les va a pedir alguna información relacionada al nombre, institución y correo electrónico para que puedan completarla, por favor. Vamos a esperar que pues Rosemary se incorpore nuevamente con algún problema que ha tenido con el internet, así que nos esperamos. Ok, por ahí está ya Rose. Hola, perdón. No hay problema. No sé hasta dónde se me escuchó. No sé hasta dónde se me escuchó, si fue hasta... Exactamente la parte... hasta eso, iba a iniciar con la responsabilidad Correcto. extendida del productor. Ah, ok. Perfecto. Ahorita sería acá entonces. Ok, bueno. Estaba pues hablando sobre de la gestión integral, ¿verdad? Y pues acá ahí en la definición de gestión integral yo les comentaba que surgía pues esta forma, esta herramienta o esta estrategia específica, la de responsabilidad extendida del productor. Y de hecho, si ustedes pues tienen la oportunidad de leer sobre RAE en específico, sobre la gestión de RAE en otros países, pues parte del éxito que pueda tener una gestión integral depende de la existencia de esta figura de la responsabilidad extendida del productor. Muchas veces pues se puede tener reglamentación y muy buena, sin embargo si no existe pues esta figura como tal, es muy difícil que sea totalmente exitosa, ¿verdad? Por lo tanto, esto es muy importante conocer de qué se trata. Bueno, entonces hablaba que la responsabilidad extendida del productor es una estrategia de protección ambiental preventiva, es decir, procura la prevención antes de pues, la generación del residuo como tal. Bien, ¿cuáles son las características entonces? No sé qué me pasó. No sé por qué no me pasó. No sé por qué me pasa. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, la responsabilidad extendida del productor, ¿cuáles serían sus características?
pues que inicialmente se trata de un instrumento económico de gestión de residuos y la principal característica es que procura la existencia de una obligación hacia los productores de ciertos artículos. Cuando hablamos específicamente de RAE, pues obviamente el artículo en específico va a ser la existencia de obligaciones hacia los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Para organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que se colocan en el mercado. Es decir, que de la cantidad que el productor coloca en el mercado, pues él debería lo que procura esta figura es que debería de hacerse cargo de financiar en cierta forma y de organizar también pues la recogida derivados y relacionados a la cantidad que el productor haya puesto en el mercado. Por lo tanto, su objetivo se centra en minimizar la contaminación ambiental y alentar a los productores a asumir ciertas responsabilidades extendidas, se le denomina extendidas porque es después del ciclo de vida del producto, específicamente, no el ciclo de vida, sino que de la etapa del uso del producto específicamente, en temas de recolección, reciclaje, pero también pues en temas de remanufactura, es decir, que desde el diseño, creo que hablamos cuando hablamos de economía circular, que una de los puntos claves era pues el tratar de aplicar el factor ambiental como un factor tan importante como lo puede ser la funcionalidad del producto en el diseño de los mismos, para que al final del ciclo al final de la etapa de uso del producto, pues la generación se minimice, ¿verdad? Entonces, también la responsabilidad extendida del productor tiene un componente relacionado a ello. Bien. Por lo tanto, el principio de la responsabilidad extendida del productor se relaciona con la responsabilidad por los daños ambientales causados por los productos puestos en el mercado. Ya vimos todas las fracciones peligrosas, potencialmente peligrosas, que contienen este tipo de aparatos, ¿verdad? Por lo tanto, el principio de la red es que exista cierta responsabilidad, cierto grado de responsabilidad sobre los productores de sus aparatos colocados en el mercado. Esta responsabilidad se puede dividir en tres categorías, es decir, de qué forma pueden el productor aplicar su responsabilidad extendida. Serían estas, de formas económicas. En este caso, pues el productor cubre la totalidad o cierta cantidad los costos para la recogida, reciclaje o disposición final del producto, que son actividades de gestión de estos residuos, ¿no? De forma física, pues el productor debe tomar en cuenta aspectos medioambientales al momento de diseñar y fabricar los productos. Obviamente, si hay una legislación que obliga o hay una figura que obliga hasta cierta parte a tomar responsabilidad de parte del productor, pues inicialmente él va a estar motivado a tratar de reducir esta contaminación o a tratar de reducir la problemática en sí, ¿verdad? Porque a él le va a convenir porque es parte de la responsabilidad que tiene en su momento. Por lo tanto, desde un inicio, al momento de estar diseñando este tipo de productos, pues va a tratar de mejorar, que sea más sencillo su reciclaje, de tratar de utilizar menos elementos que sean peligrosos, tratar de innovar, etc. Y otra forma, pues, es la forma informativa. En este caso, pues, que busca que los productores suministren información sobre las propiedades ambientales de los productos que desarrollan. Es decir, que nosotros como consumidores seamos conscientes de los elementos que contiene cada aparato, ¿verdad? Así como en el caso de los alimentos, por ejemplo, sabemos que contiene, pues parte de la responsabilidad extendida del productor sería saber que de nuestros aparatos qué tipo de elementos contiene, ¿verdad? Qué tipo de peligrosos podría llegar a contener. Bien, en Latinoamérica pues existen ya países con figuras de red y tienen específicamente sus legislaciones en materia de residuos alrededor del mundo, ¿verdad? En el caso específico de los países latinoamericanos, no necesariamente tienen la red específica para RAE, pero sí tienen legislaciones específicas para los residuos en general. Ese es el caso de Brasil, Chile, México, Costa Rica y Colombia. Acá en el país, pues cuando vamos a ver, actualmente no existe una figura como tal, ni un reglamento específico en RAE. Bien,
Por lo tanto, de todo esto que hemos hablado, de la gestión integral de los RAE, de la responsabilidad extendida del productor, pues se derivan o podemos ya identificar cuáles van a ser los actores claves para la gestión de RAE. Dentro de esto, pues, las instalaciones o infraestructura, es decir, los gestores, pues acá entran no solo los gestores formales, sino que también los gestores informales, o también aquellas instituciones que han tomado el papel de funcionar como gestores voluntarios o de acopio, que se les denomina pues puntos de entrega voluntario. Por otro lado tenemos los importadores o productores, que como vemos, parte importante para poder lograr una gestión integral es que asuman su papel de responsabilidad extendida como tal, ¿verdad? Como productores. Y pues en el punto 3 tenemos tanto a la sociedad civil, a las, en este caso pues las autoridades municipales, que acá tenemos la mayoría de representantes sobre ellos, y también los gobiernos locales o estatales, en el caso de El Salvador, pues el gobierno central. Bueno, de esto podemos entonces identificar dos tipos de enfoques de ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, cuando se encuentran en el mercado y cuando se convierten en residuo. Vamos a ver ahorita. Este es, pues, actualmente el ciclo de vida de un aparato eléctrico y electrónico que, pues, podemos encontrar acá en el país, ¿verdad? Nosotros, como ya lo he mencionado, como país no somos productores de aparatos eléctricos y electrónicos, sino que, pues, lo que llega acá en el país, pues, mayormente entra por un importador mayorista. Hay empresas que se dedican a la importación a gran escala de este tipo de aparatos, y estos pues pueden llegar a tener almacenes por departamento, o pues hay diferentes importadores por departamento también. Esto en los importadores mayoristas pues surten a los distribuidores también grandes, como pueden llegar a ser una empresa tal como la Curazao, Suman, RG Nieto, todos los distribuidores o comercializadores de estos aparatos, ¿verdad? Luego tenemos, pues, de acá, de los distribuidores, pues pueden llegar a los hogares, a las empresas y corporaciones, al gobierno, o también puede pasar todavía por otra figura, que es la que se denomina minorista, que también es un distribuidor, ¿verdad? Es un comercializador del aparato, y pues también de estos distribuidores minoristas pueden llegar a parar a los diferentes consumidores finales, como son los hogares, empresas, corporaciones y gobierno. Este primer enfoque de ciclo de vida, pues, procura la gestión del RAE cuando ya está generado por parte de los consumidores como tal. Nosotros somos generadores de RAE, las empresas y corporaciones también son altos generadores de RAE, y el gobierno, y sobre todo, acá en gobierno no solo es el central, ¿verdad? Sino que todos sus ministerios, las alcaldías, las autónomas, etcétera, todo lo que tenga que ver con el factor estatal, también son altos generadores de RAE, y con ellos específicamente se tiene una problemática en cuestión de cómo establecer un mecanismo que sea, pues, funcional, ¿verdad? En el sentido de que actualmente es muy engorroso dar de baja un residuo de este tipo, porque está considerado como activo fijo y, bueno, etcétera. Es muy complicado. Pero bueno, todos ellos pues son actores que se convierten en generadores, ¿verdad? Y pues al final tenemos diferentes formas de darle una gestión a este RAE pues generado, darle como el reciclaje, el relleno sanitario. También hay una práctica, eso sí lo hemos podido verificar dentro de las instituciones de gobierno específicamente, y bueno, también en otras instituciones como las instituciones educativas, donde pues hay equipos, en ciertas instituciones hay recambio tecnológico, por ejemplo, que no necesariamente el equipo quede obsoleto, sino que tiene probabilidades de darle una segunda vida. Entonces, pues existe esa práctica de donarlo a otras instituciones que sean de escasos recursos, sobre todo las instituciones educativas. Y hay un buen porcentaje que actualmente está almacenado. Por ejemplo, en el caso del comité consultivo,
hemos tenido la oportunidad de escuchar que ellos nos comentan que tienen bodegas llenas de este tipo de residuos por lo mismo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que pues tienen problemáticas al darle de baja a este tipo de residuos y poder darle una disposición final adecuada. En el caso del otro ciclo de vida, pues está el enfoque 2. Acá podemos identificar otros puntos de gestión de RAE en el momento que ya no solo son los consumidores que pueden ser generadores de RAE, sino que también los diferentes productores, en este caso que acá en el país son figuras de almacenadores y distribuidores, ¿verdad? En el caso que, por ejemplo, los almacenes por departamento identifican que hay algún equipo con problemática, pues pueden hacer tres gestiones. Retornarlo al proveedor internacional, o lo puede vender a bajo costo porque tiene quizás algún problema, pero todavía funciona, o pues se le puede dar una reparación o sustitución o reutilización y pues vuelve a entrar al ciclo económico, ¿verdad? En las ventas a bajo costo, pues existe la figura de los talleres particulares de ensamble, por ejemplo, estas famosas computadoras clonadas, ¿verdad? Es decir, que son construidas por los talleres particulares y los venden como tal, ¿verdad? Sobre todo a los hogares. Pero este es otro tipo de enfoque donde podemos identificar que existen otras actividades de gestión dentro de los aparatos eléctricos y electrónicos. Bien, bueno, ya para finalizar esta presentación, nada más mencionarles entonces cuáles podrían ser unas buenas prácticas en la gestión de RAE, de todo lo que hemos visto, ¿verdad? De las generalidades, de las figuras, de actores claves, etcétera, cuáles podrían llegar a ser una de las buenas prácticas. Dentro de esto, pues, es necesario establecer un marco jurídico claro para la recogida y reciclaje de RAE, pero como lo vimos, la importancia de introducir el concepto de la figura de responsabilidad ampliada del productor para garantizar que los productores financien ya sea la totalidad o la recogida y el reciclado de estos tipos de residuos. También debe existir los mecanismos o los recursos suficientes para poder aplicar las leyes a todos los actores implicados y de igual forma reforzar los mecanismos de control y cumplimiento para que garantice condiciones equitativas. Como se los mencionaba, pues es importante también crear condiciones de inversión favorables para que los recicladores experimentados contribuyan con sus conocimientos técnicos. Acá en el país, pues, como lo vamos a ver también más adelante, son pocos los gestores formales y pues se debe de procurar entonces que otro tipo de gestores que tengan pues experiencia internacional vengan y quieran invertir acá, ¿verdad? Luego tenemos que se debería procurar ya utilizar el sistema que existe, porque existe un sistema de recogida informal, pues hay diferentes personas que trabajan, se ganan la vida trabajando en esto, de recoger de forma informal los RAE, pero una buena práctica sería pues tratar de incorporarlos a ellos a ya un sistema de gestión formal, ¿verdad? Y así pues vamos a poder identificar o vamos a poder asegurar que estos RAE al final van a ir a parar a tratamiento autorizados y eso puede ser mediante incentivos. También el punto de mecanismos voluntarios es muy importante, ya que actualmente es el único mecanismo de recogida que es más para el público en general, ¿verdad? Es decir, organizaciones de tipo ambientales, o organizaciones inclusive civiles o organizaciones gubernamentales, pues se convierten en puntos de acopio de forma, con algunos eventos al año, y pues las personas en ese momento tienen la oportunidad de ir a dejar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como les menciono, pues actualmente es el único mecanismo existente para que las personas naturales como nosotros podamos deshacernos de una forma ambientalmente adecuada de nuestro RAE. Luego, pues, bueno,
Este punto es en el caso que no existan pues instalaciones adecuadas para darle una gestión adecuada a los RAE, pues se debe garantizar el mecanismo para poder exportarlos en los lugares donde sí existan este tipo de plantas, ¿verdad? Y tal es el caso de El Salvador, donde la mayoría pues sale. Bueno, de hecho, la totalidad de los RAE captados por las plantas formales acá en el país sale a plantas de tratamiento internacionales. También tratar de garantizar que los costos de funcionamiento del sistema sean transparentes e incentivar en el sistema de recogida, es decir, la competencia y reciclaje en favor de una mejor relación coste-eficiencia. Y bueno, ya por último, pues tratar de concientizar a todos, ¿verdad? Tanto a los implicados en la recogida, el reciclaje de RAE, como a los consumidores, ¿verdad? Bien, bueno, entonces en este caso sería la presentación hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Ahorita pues nada más ya una presentación bastante corta sobre el mecanismo, perdón, el marco regulatorio internacional y el marco regulatorio nacional existente de RAE. Pero antes de pasar a la siguiente presentación, me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta o comentario. Bueno, creo que vamos a dejar unos 5 o 10 minutos al final para poder dar algún comentario, para poder no atrasarnos mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, bien, ya hablamos entonces de las fracciones, de los ejemplos de composición, de qué se trata la gestión integral de RAE, de la figura responsable del productor y de las buenas prácticas. Y como veíamos, una de las buenas prácticas es la existencia en un marco regulatorio, por lo menos acá en el país, de gestión de RAE. Pero, bueno, ¿cuál es el contenido de la presentación? Generalidades, marco regulatorio internacional y marco regulatorio nacional. Realmente esta presentación es bastante corta, es nada más para que ustedes conozcan a nivel internacional qué manda a que gestionemos adecuadamente el RAE, y a nivel nacional cuál es ahorita el asidero legal para el surgimiento de un reglamento especial en RAE, ¿verdad? Bien, en el caso de generalidad, pues solo comentarles que a nivel mundial la situación de la población que está actualmente cubierta por una política, no necesariamente que contenga la figura de la red, pero a nivel mundial, a octubre de 2019, ya el 71% de la población está cubierta por una política nacional, legislación o regulación específica sobre RAE. Nuevamente, para el caso de El Salvador no existe una específica para RAE. Sin embargo, como productos del proyecto que estamos relacionando, que también es estas capacitaciones, pues estamos elaborando propuestas, ¿verdad?, de política, propuestas de reglamento, propuestas de estrategias, etcétera. Esperamos que pues se retomen en algún punto, ¿verdad? Bueno, como vemos, ha evolucionado, que desde el 2014 solo se tenía el 44% de la población con cubierta, al 2019 con 71%, ¿verdad? Es decir, se pasó de 61 países a 78 países. Esperamos que pronto El Salvador pues, entre a este tipo de países, ¿verdad? Bien, es importante pues identificar qué vamos bueno, en materia de legislación, que se conoce por residuo peligroso, y para el caso del MARC, en su reglamento especial de sustancias, residuos y desechos peligrosos, pues conoce a un residuo peligroso como el material que reviste características peligroso, que después de servir a un propósito específico todavía conserva ciertas propiedades físicas y químicas útiles, y por lo tanto puede ser reusado, reciclado, regenerado, aprovechado con el mismo propósito u otro diferente. Punto importante, si se recuerdan, pues hablábamos de que dentro de los compuestos peligrosos que encontrábamos en los RAE, uno de ellos pues era la existencia de estos compuestos orgánicos persistentes, pero
¿Qué vamos a entender por los compuestos orgánicos persistentes o por qué decimos que es un elemento peligroso? Son peligrosos porque son persistentes, duran, por eso es su nombre, ¿verdad? Compuestos orgánicos persistentes, duran años, inclusive décadas antes de degradarse a formas menos peligrosas. 2, se evaporan y viajan largas distancias por aire o por agua. 3, se acumulan en los tejidos grasos. Y 4, pues son sumamente tóxicos. Es por eso que el manejo de estos compuestos orgánicos persistentes y de verdad tratar de disminuir su utilización es clave, ¿verdad? Bueno, acá nada más para recordarles, me imagino que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de ello, pero es importante conocer cuál es la pirámide de Kelsen en El Salvador, es decir, cuál es la jerarquización mandatoria de las diferentes regulaciones o de los instrumentos legales aplicables al país, ¿verdad? Y pues es importante conocer que la Constitución pues está, es el máximo, la Constitución pues es la norma o el máximo en cuestión de reglamentación y normativa aquí en el país, obviamente. Pero es importante también conocer que cualquier tratado internacional en el cual El Salvador ha formado parte, se le denomina que ha formado parte cuando ha firmado y ha ratificado, ¿verdad? Pues automáticamente se convierte en ley y en caso de haber conflicto entre ley y tratado internacional, es decir, en su contenido, pues siempre está, tiene mayor jerarquía el tratado internacional. Es decir, si en un tratado internacional del cual El Salvador formó parte especifica algo sobre que se debe procurar, por ejemplo, la adecuada gestión del mercurio, bueno, tratados internacionales hay de diferentes tipos, ¿verdad? Pero al que nos compete es los de carácter ambiental, que vamos a retomar ahora. Entonces El Salvador, por obligación, debe de brindar los recursos necesarios para poder cumplir con lo que firmó en su tratado internacional. Entonces, de esta pirámide lo que me interesaría es que se queden con eso, ¿verdad? Que el tratado internacional pues es mandatorio a nivel país. El Estado salvadoreño debe de procurar su aplicación y pues de cumplir con los retos o las obligaciones que haya pues adquirido con su firma. Bien, entonces, para el caso entonces de regulatorio internacional, haremos referencia a todos esos tratados internacionales en temática ambiental del cual El Salvador ha sido parte, es parte, es decir, son vigentes y que están relacionados con la gestión de RAE. ¿Por qué van a estar relacionados? Porque como ya vimos, en los RAE hay una gran cantidad de elementos que son peligrosos. Y a nivel internacional, esos elementos peligrosos están pues regulados por tratados internacionales. Tal es el caso del Convenio de Basilea y pues este específicamente pues tiene hacia grandes rasgos regular el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos para proteger la salud humana y el medio ambiente. Y este Convenio de Basilea surgió porque anteriormente se tenía la práctica del dumping ambiental, donde pues empresas en países donde las legislaciones ambientales eran muy severas, pues movían sus operaciones a países donde eran más laxas, ¿verdad? O también el hecho de pues sus residuos los movían a países donde nuevamente las legislaciones ambientales eran muy permisivas, ¿verdad? Entonces este Convenio de Basilea lo que procura es eso, que no exista esa práctica de dumping ambiental. ¿Por qué? Porque al final los países con legislaciones permisivas pues eran los más afectados, ¿verdad?, de estas prácticas. Para el tratado está ha sido ratificado desde el 19 de abril de 1991 y pues básicamente el contenido es eso, ¿verdad?, que tiene objetivo de que no exista un movimiento transfronterizo al gusto de las personas o al gusto de las empresas, ¿verdad?, sino que se debe de abocar al convenio y identificar si el residuo o el elemento pertenece
a alguna de las categorías del anexo, que ya no sabe cuáles son los anexos. Si pertenece a cualquiera de las categorías de los anexos, pues entonces debe de abocarse al convenio de Basilea para poder exportar el residuo. Los principios por los que se rige este convenio pues son estos 4. El tránsito transfronterizo de residuos peligrosos se debe tratar de reducir al máximo, y también deben de, en la medida de lo posible, ser tratados y dispuestos en el país donde se generan, y también existe un componente en el cual los residuos deben de reducir y minimizarse en el origen. Así también que los residuos deben de tener un manejo adecuado y una gestión ambiental racional. ¿Cuáles son las categorías? Pues en el anexo 1 hay diferentes categorías de desechos que hay que controlar, pero aquí un ejemplo de los desechos específicos que podemos encontrar y que veíamos algunos en RAE. Por ejemplo, veíamos bastante el tema de plomo y mercurio, ¿verdad? Por lo tanto, como está en el componente, si queremos sacar pues específicamente estos residuos, pues nos deberíamos de abocar al convenio Basilea. Como vemos en los diferentes componentes, en los diferentes anexos, pues podemos identificar diferentes elementos que podemos encontrar en los RAE, ¿verdad? Bien. En el caso del convenio de Estocolmo, este está relacionado específicamente a la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes, que como veíamos que porque eran tan peligrosos, ya veíamos sus características. También existe los anexos específicos donde podemos identificar qué sustancias están pues inmersas en este convenio. Para el caso de las sustancias enumeradas en el anexo B, están sometidas a severas restricciones de producción y uso, igual pues en el anexo A. De hecho, las del anexo A están sujetas a eliminación del producto y uso. Las del B pues están sometidas a severas restricciones, y en la D podemos encontrar sustancias químicas que se forman no intencionalmente. Lo importante de acá, y esta tabla nos lo muestra, cuáles o algunos ejemplos de COP que podemos encontrar regulados en el convenio de Estocolmo, en los anexos, en los 3 diferentes anexos A, B y C, que podemos encontrar en los RAE. ¿Se recuerdan los bifenilos policlorados de los condensadores? Pues en el convenio de Estocolmo lo encontramos en el A y en el C. Componentes como el hexabromibifenilo está en el anexo A. Si se recuerdan, el anexo A es el que se debe de procurar su eliminación, el de uso. En el caso, y bueno, acá como otro ejemplo podemos mencionar los dibenzonoparidoxina, que se encuentran en el anexo C, ¿verdad? Entonces, como vemos, hay bastantes componentes de estos RAE, pues que están regidos también, están regulados en los diferentes anexos bajo el convenio de Estocolmo. El convenio de Rotterdam, pues específicamente es la aplicación del procedimiento a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos como objeto de comercio internacional. Y también, pues, básicamente trata de regular ciertos elementos contenidos. Hay un listado en el anexo 3 donde podemos verificar los elementos que están regulados bajo este convenio. Y dentro de estos podemos encontrar nuevamente, si se fijan, en el anexo 3 de este convenio, nuevamente nada más un ejemplo, los bifenilos policlorados, ¿verdad? De hecho, pues, son bastante complicados esos elementos, los bifenilos policlorados. Bien. Y pues tenemos también el convenio de Minamata. Y pues este específicamente habla sobre la disminución tanto del uso y de las emisiones al ambiente relacionados al mercurio. Y pues este convenio es un poco más amplio porque también incluye disposiciones en materia de información pública, educación ambiental, fomento de participación y fortalecimiento de capacidades. No es tanto pues la restricción en el uso del mercurio, sino que como vemos tiene componentes de una gestión integral, ¿verdad? Bien.
Y bueno, y si se recuerdan de dónde podemos encontrar en mercurio en los RAE, específicamente en las lámparas. Veamos el caso de las fluorescentes compactas o en el caso de las otras lámparas pequeñas que mencionábamos, las de vapor. Bien, bueno, esto es así a grandes rasgos, ¿verdad? Los convenios que aplican, ejemplos de convenios que aplican para la gestión de RAE a nivel internacional y a nivel pues nacional. Podemos mencionar que en la Constitución de la República, en su artículo 117, establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como procurar el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y pues ya para el año 2000 se declara en su decreto legislativo, se declara de interés social la protección social, perdón, sí, la protección, conservación y aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Básicamente estos dos elementos pues dan un asidero legal bastante general. ¿Por qué? Porque sabemos que los RAE contienen elementos peligrosos y según la Constitución pues el Estado debe de procurar pues, la integridad del medio ambiente, ¿verdad? Según el artículo 117. También similar para el artículo 42 de la Ley del Medio Ambiente, pues que en su artículo 42 establece que toda persona natural, jurídica, el Estado y sus entes, pues están obligados a evitar las acciones deteriorantes del medio ambiente. Y pues el artículo 60 pues es similar. Pero el artículo 60 habla específicamente de que si una persona, ya sea personal, perdón, con formato de persona natural o jurídica, que realice alguna actividad de gestión que esté involucrado un residuo peligroso, pues debe de contar con un permiso ambiental. Entonces, en este caso, si vimos que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen componentes peligrosos, por lo tanto, su gestión debe de contar con un permiso ambiental. Está regulado por la Ley del Medio Ambiente. Por lo tanto, todas estas gestores informales deberían de contar con un permiso. Bueno, en el caso del reglamento especial, que es ahorita el que de forma no tan específica, porque no el RAE es cierto que tienen todos esos componentes, pero realmente RAE se podría catalogar como un residuo especial, no tanto peligroso. Pero bueno, existe este reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Y pues de lo más importante en ello podemos identificar que en su artículo 4 se mencionan las atribuciones y competencias del MAR. Es decir, identificar qué sustancias, residuos y desechos son peligrosos y publicar su listado. Bueno, y hay otros artículos específicos que podemos encontrar en este reglamento. Podemos mencionar el artículo 49 sobre estudio de impacto ambiental, que pues sí menciona que si los generadores no cuentan con servicio de manejo y tratamiento, se deberán contratar a aquellos que cuentan con permiso ambiental correspondiente. Es decir, acá nos manda a tratar de contar con empresas que tengan un permiso ambiental correspondiente, ¿verdad? Y bueno, también especifica ciertas disposiciones para la importación y exportación de sustancias y residuos peligrosos. Para el caso, por ejemplo, de aparatos eléctricos y electrónicos, no hay mayor restricción, sino que únicamente pues son más cuestiones de aduana, por ejemplo. Sin embargo, por parte del Ministerio actualmente no se solicita pues, ningún dato en específico. Bueno, quizás de lo más importante, y ya para terminar, que sí existe en materia de RAE acá en el país. Hay una guía técnica para la gestión integral de RAE, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, la cual pues tiene objetivos. El objetivo principal es que brinda lineamientos técnicos para la gestión integral de RAE. Ahí pues ustedes pueden, de hecho es de acceso abierto,
cualquier persona puede acceder, está en la página del ministerio. Bueno, ustedes como representantes de la alcaldía pues, podrían acceder a ella fácilmente. Y lo importante es que en esta guía técnica pues, se brindan ciertos lineamientos para la gestión integral de redes. Si recuerdan todo lo que significaba la gestión integral, pues habla de las diferentes etapas de su gestión, ¿verdad? Tanto la generación, manipulación, transporte, acopio, aprovechamiento, disposición. Realmente esta es una herramienta muy buena, contiene información muy buena. Nosotros también dentro del proyecto estamos tratando de actualizar esta guía, pero inicialmente tiene información muy buena que pues para ustedes como representantes de las unidades ambientales de las alcaldías pues puede ser de mucho interés y beneficio, ¿verdad? También en este caso la guía técnica habla sobre que los gestores deben de llevar en su documentación los datos de trazabilidad de cada tipo de RAE en las etapas de recepción, acopio temporal, almacenamiento y aprovechamiento. También, pues, es importante que mencione cuáles son las adecuaciones mínimas que deben de tener las instalaciones para las diferentes etapas de gestión. Y también, pues, se enumeran los procedimientos dirigidos a los gestores enfocados a prevenir siniestros y daños a la salud del personal. Esta guía técnica, pues, se va a desarrollar en la siguiente sesión, es decir, el compañero que estará a cargo de la sesión hablará un poco más sobre los requerimientos que especifica esta guía técnica. Y también, como último, para mencionarles que la recién aprobada Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento a Reciclaje, esta fue aprobada pues, en diciembre, si no me recuerdo, noviembre o diciembre del año pasado. Aquí específicamente pues establece nuevas directrices para el funcionamiento de las empresas. Y el artículo 15 enumera ciertas especificaciones sobre las cuales cada gestor deberá elaborar un manual de gestión de residuos. Acá pues existen criterios para la planificación general de gestión de residuos, desglose de los procesos y actividades, etc. También, por ejemplo, indicación expresa de los sitios en donde se recuperarán, procesarán, almacenarán y manipularán los residuos para su posterior valorización. También acciones preventivas como correctivas para el manejo de los residuos y preparación y respuesta a emergencias relacionadas al manejo de residuos. Es decir, este artículo 15 pues incorpora nuevas directrices, ¿verdad? De las que ya la legislación pues, actual, anterior pues mandaba, ¿verdad? Entonces, bien, en materia de marco nacional, pues es con lo que actualmente se cuenta. Con esta guía técnica, sí existe con un asidero legal, como lo veíamos tanto en la Constitución como en la Ley del Medio Ambiente, pero específicamente tiene esta guía técnica y en el caso de la ley, pues aún no sale, obviamente, el reglamento que pues manda a las directrices de cómo aplicar la ley, aún no sale su publicación, pero también habrán repercusiones en materia de RAE, ¿verdad? De ese reglamento. Entonces ya cuando surja ese reglamento de esta ley, pues lo vamos a retomar, ¿verdad? Pero bien, para el caso específico actual, estas serían los componentes del marco regulatorio nacional, ¿verdad? La guía técnica y la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje. Bien, entonces eso es lo que teníamos para el día de hoy, lo que yo tenía preparado para compartirles. No sé si tienen alguna duda o quisieran comentar algo de lo que hemos visto el día de ahora. Pues ahorita daremos, pues, tenemos espacio de unos 5 o 10 minutos. Veo bastantes conectados, creo que se incorporaron bastantes al final, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quisiera brindar un comentario o desde su experiencia en las alcaldías, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que tienen con respecto a los RAE? Bien.
Bueno, Rosemary, yo ya no pude ver lo de la lista, por favor, si me puedes. Ok, ahorita. Sí, Ajá. que estaba presentando. Ok. Bueno, si no, pues igual, vea. Agradecerles pues por haberse conectado, ¿verdad? Yo creo que de a poco pues vamos interviniendo un poco más. Nuestro objetivo es que ustedes pues también comenten sus experiencias en cuanto al tema de gestión de residuos, ¿verdad? Y ahí lo vamos acoplando un poco a la parte de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El próximo martes estaríamos hablando sobre aspectos técnicos, ya más en detalle en lo que se está haciendo, que es un poco retomar la guía que mencionaba Rosemary, sobre aspectos técnicos en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y también vamos a ver sobre los impactos a la salud y medio ambiente específicamente, ¿no? Entonces, el próximo martes pues también están invitados a poder participar en esta tercera jornada. Muy importante que firmen la lista de asistencia, que se les ha facilitado el link. Para los que no lo han hecho, pues igual todavía. Sí, ahorita solo tengo 15 respuestas. Ok, bueno. Y bueno, pues nada más eso. Y bueno, si no tienen ningún comentario, ninguna consulta, sí, aquí Hilda pues está levantando la mano. Si quieres, si quiere, Hilda nos comparte su comentario o duda. Hola, buenos días. Buenos días. Nada más quisiera agregar sobre la ley de gestión integral de residuos, la última que estaba mencionando Rosemary. Sí. En esa ley también hay un requerimiento importante para las municipalidades. Y Sí. como veo que prácticamente el seminario está dedicado para el personal de las municipalidades, quizás sea importante mencionarlo, porque Correcto. luego de que el plan nacional esté listo, pues se les requiere también a las municipalidades un manual. Correcto. Tiene toda la razón, Hilda. Ahí, perdón, iba a comentar algo más. Nada más me pareció muy interesante la responsabilidad extendida del productor. Sí. Que era lo que le estaba comentando en la sesión 1. Esto creo que es el inicio de todo, porque siento que de nada sirve tener toda la voluntad para reparar lo que se me arruina si no lo puedo reparar porque no lo crearon de esa manera. Correcto. Entonces creo que ahí es un buen indicio de que se pueda continuar con la economía circular. Sí, así es, definitivamente. De hecho, por eso había una pregunta en la prueba diagnóstica: ¿quiénes son los responsables? Y la mayoría mencionaba todo, ¿verdad? Pero ahí está también incluyendo un poco al productor y al importador, ¿verdad? Pero sí, en pocas palabras, pues se busca que todos tengan un grado de responsabilidad, y ahí es un ejemplo de que usted acaba de mencionar, donde obviamente al productor se le debe fomentar también, o a través de un marco regulatorio también, de que se extienda la vida útil de los equipos, en este caso de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ok. Sí, creo que es muy importante el comentario sobre la responsabilidad de la alcaldía, ¿verdad? Creo que debería ser de conocimiento que esta ley pues trae bastantes responsabilidades sobre ella, ¿verdad? Creo que al momento que salga también el reglamento especial, pues sería importante su revisión, ¿verdad? Por parte de las alcaldías, y identificar cuáles serían pues sus nuevas responsabilidades como gestores, ¿verdad? Porque ya en la ley pues figuran como gestores de residuos, ¿verdad? Entonces sí es importante pues que en algún momento, cuando este reglamento ya también surja, pues, den su revisión, ¿verdad? Está apagado su micrófono. Gracias. Bien, bueno, si no hay más comentarios, pues entonces agradecerles a todos por haberse conectado, ¿verdad? Y hacerles nuevamente la invitación. La dinámica va a ser la misma.
En el transcurso de la semana se les envían las presentaciones a través del almacenamiento en la nube, en el Drive. Se envía el link de la grabación y bueno, pues ya también se les envía el link para la siguiente jornada, que es el próximo martes, y se les está recordando pues un día antes y en la mañana también temprano para que no se les olvide y podamos pues continuar desarrollando estas jornadas. Nuevamente agradecerles a todos por su puntualidad y por su disposición, pues y a la orden, ¿verdad? Así que muchas gracias. Tal vez puedes parar la grabación si quieres. Okay. Y bueno, pues nos estamos comunicando entonces. Saludos para todos y muchas gracias.